En las profundidades más oscuras del océano, donde la luz del sol jamás ha tocado el agua helada, donde la presión podría aplastar un submarino como si fuera papel, algo se mueve entre las sombras. Los marineros más valientes susurraban su nombre con terror: el Kraken. Una bestia tan colosal que podía confundirse con una isla, tan poderosa que podía hundir flotas enteras. Antes de continuar, díganos, ¿desde dónde nos están viendo? Nos encanta saber de nuestros espectadores. Durante siglos, la humanidad creyó que el Kraken era solo una leyenda nacida del miedo. Pero la ciencia ha descubierto algo que desafía nuestra comprensión de la realidad. En las profundidades antárticas vive una criatura que hace que nuestras pesadillas parezcan cuentos infantiles. Su nombre, el calamar colosal. Y hoy descubriremos si podría ser la verdadera encarnación del mítico Kraken. Los primeros relatos del Kraken datan del siglo XIII en las costas de Noruega e Islandia. Los pescadores hablaban de una bestia marina del tamaño de una isla que emergía de las profundidades. Según las crónicas, el Kraken medía más de 2,5 kilómetros de diámetro. Sus tentáculos eran tan largos como los mástiles de los barcos más grandes de la época. El obispo Erik Pontoppidan, en su obra de 1753, describió al Kraken como la criatura marina más peligrosa. Según él, cuando el monstruo se sumergía, creaba remolinos tan poderosos que arrastraban barcos enteros al abismo. Los marineros contaban que el Kraken no solo destruía con su fuerza bruta, era inteligente, calculador. Esperaba pacientemente bajo los barcos antes de atacar. Durante décadas, la comunidad científica desechó estos relatos como meras supersticiones. Los calamares más grandes conocidos apenas medían unos metros. ¿Cómo podía existir algo tan colosal? Pero en 1857, todo cambió cuando un calamar gigante de 13 metros varó en las costas de Dinamarca. Era la primera evidencia científica de que las profundidades oceánicas guardaban secretos inimaginables. Los científicos comenzaron a recolectar más evidencias: tentáculos encontrados en estómagos de ballenas, cicatrices circulares en la piel de cachalotes, marcas que solo podían dejar ventosas gigantescas. Pero la ciencia marina estaba a punto de hacer un descubrimiento que cambiaría todo para siempre. En las aguas heladas de la Antártida, a profundidades de hasta 2,000 metros, vive el verdadero monstruo. El Mesonisoteuthis hamiltoni, conocido como el calamar colosal, es la pesadilla hecha realidad. A diferencia de su primo, el calamar gigante, el calamar colosal no es solo largo, es masivo. Los especímenes capturados han alcanzado los 14 metros de longitud y 500 kilos de peso. Pero esto es solo lo que hemos logrado documentar. Los científicos estiman que pueden crecer mucho más. Sus tentáculos no son como los de otros calamares. Están armados con ganchos rotatorios afilados como cuchillas. Estos ganchos pueden girar 360 grados, desgarrando la carne de sus presas con precisión quirúrgica. Imagine la fuerza necesaria para que un cachalote, el depredador supremo del océano, lleve esas cicatrices. El calamar colosal posee los ojos más grandes del reino animal, del tamaño de platos de cena. Estos ojos están diseñados para detectar la más mínima variación de luz en la oscuridad absoluta del abismo. Puede ver a sus presas desde distancias imposibles, acechándolas en silencio mortal. Su pico, más duro que el acero, puede romper huesos de ballena como si fueran ramitas, y su cuerpo musculoso le permite moverse con una velocidad y agilidad que desafía su tamaño colosal. Pero aquí es donde la historia se vuelve inquietante. Los científicos han hecho descubrimientos perturbadores. Los especímenes estudiados son todos juveniles. Los adultos permanecen en las profundidades más extremas. ¿Qué tan grandes pueden llegar a ser realmente? Esta pregunta mantiene despiertos a los investigadores marinos. Los modelos computacionales sugieren que un calamar colosal adulto podría superar los 20 metros. Con ese tamaño, tendría la fuerza suficiente para voltear embarcaciones pequeñas o dañar submarinos. En 2003, pescadores de aguas profundas en Nueva Zelanda reportaron avistamientos inquietantes. Hablaban de sombras masivas que seguían sus barcos,
tentáculos que emergían brevemente del agua. Los informes fueron clasificados, pero algunos pescadores aseguran haber visto especímenes de tamaño imposible. ¿Por qué las autoridades marítimas mantienen silencio sobre estos avistamientos? Algunos teóricos sugieren que existe un encubrimiento deliberado para evitar el pánico público. El 95% de nuestros océanos permanece inexplorado. ¿Qué más se oculta en esas profundidades? Los sonar militares han detectado anomalías masivas moviéndose en las fosas oceánicas más profundas. Objetos biológicos del tamaño de ballenas azules, pero con patrones de movimiento completamente diferentes. Estos contactos aparecen y desaparecen del radar como fantasmas del abismo. En 2019, una expedición de investigación en el Pacífico Sur capturó imágenes perturbadoras. Sus cámaras de aguas profundas registraron una sombra colosal que se deslizaba bajo su embarcación. Las imágenes fueron confiscadas inmediatamente por autoridades navales bajo clasificación de seguridad nacional. Los únicos testigos que hablaron públicamente describieron tentáculos del grosor de troncos de árboles. Pero la pregunta que obsesiona a científicos y teóricos por igual es: ¿podría el kraken ser real? ¿Es posible que existan calamares colosos tan grandes que podrían enfrentarse al mito mismo? Imaginemos por un momento este enfrentamiento imposible entre la leyenda y la realidad. En las profundidades del océano Ártico, donde la oscuridad es absoluta y el frío mortal, el agua se agita. Algo colosal se mueve entre las corrientes heladas. Es el calamar colosal, un espécimen adulto de proporciones nunca antes documentadas. 25 metros de pura ferocidad primitiva, con tentáculos armados con ganchos letales. Pero no está solo en estas profundidades malditas. Desde las fosas abismales surge una presencia aún más terrorífica: el verdadero kraken, una criatura ancestral que ha permanecido oculta durante milenios en las profundidades más extremas. Sus tentáculos, del grosor de secuoyas, se extienden por más de 50 metros. Su cuerpo, una montaña viviente de músculo y furia primitiva, emerge lentamente del abismo. Los dos titanes se detectan mutuamente a través de las vibraciones del agua. El calamar colosal, depredador supremo de las aguas antárticas, nunca ha enfrentado un rival igual. Sus ojos, grandes como escudos, se dilatan al percibir la magnitud de su oponente. El kraken, criatura de las leyendas más oscuras, despierta de su letargo milenario. Sus tentáculos se extienden como serpientes gigantescas, tanteando el territorio de su rival. El agua se vuelve turbia cuando el calamar colosal libera una nube de tinta defensiva. Pero el kraken es inmune a estos trucos. Ha sobrevivido desde épocas anteriores a la humanidad. El primer contacto es devastador. Los tentáculos se entrelazan en una danza mortal. Los ganchos rotatorios del calamar colosal desgarran la carne ancestral del kraken. Pero la bestia legendaria responde con una fuerza que hace temblar el lecho oceánico. Sus ventosas, grandes como pozos, se adhieren al cuerpo del calamar con presión letal. El combate genera ondas sísmicas que viajan por miles de kilómetros bajo el agua. En la superficie, los barcos detectan anomalías inexplicables en sus instrumentos sísmicos. El calamar colosal utiliza su velocidad superior, esquivando los ataques más devastadores. Sus tentáculos armados buscan puntos vulnerables en la anatomía del kraken. Pero el monstruo legendario posee una inteligencia ancestral, una astucia desarrollada durante milenios. Utiliza la corriente a su favor, aprovechando su masa colosal para generar remolinos letales. El agua gira violentamente, creando un vórtice que arrastra a ambos combatientes. En esta danza mortal, el calamar colosal muestra toda su ferocidad evolutiva. Su pico, más duro que el diamante, busca el punto vital del kraken. Pero la bestia mítica responde con un rugido que viaja por todo el océano, un sonido tan profundo y primitivo que despierta instintos de terror en toda criatura marina. Las ballenas huyen en estampida. Los cardúmenes cambian de rumbo instintivamente. El combate alcanza su clímax cuando ambas criaturas se elevan hacia la superficie. Por primera vez en siglos, el kraken emerge parcialmente, revelando su verdadera magnitud. Su cuerpo es tan vasto que bloquea la luz de la luna,
sumiendo el océano en tinieblas absolutas. El calamar colosal, herido pero no derrotado, lanza su ataque final y desesperado. Sus tentáculos se contraen con la fuerza de una prensa hidráulica industrial. Pero el kraken, señor ancestral de los mares, demuestra por qué ha sobrevivido tanto tiempo. Con un movimiento que desplaza millones de litros de agua, se sumerge nuevamente. Arrastra consigo al calamar colosal hacia las profundidades más extremas del planeta, donde la presión es tan intensa que incluso las rocas se comprimen hasta convertirse en diamantes. En esas profundidades infernales, donde ningún humano ha pisado jamás, el combate continúa. Dos titanes luchando por el dominio de un reino que la humanidad apenas puede imaginar. El estruendo de su batalla resuena en las placas tectónicas, generando terremotos submarinos, hasta que finalmente el silencio vuelve a reinar en las profundidades. ¿Quién emerge victorioso de este enfrentamiento imposible entre el mito y la realidad? La respuesta permanece oculta en las profundidades más oscuras de nuestro planeta. Pero una cosa es cierta: mientras exploramos apenas el 5% de nuestros océanos, mientras las profundidades guardan secretos que desafían nuestra comprensión de la vida, la posibilidad de que criaturas aún más colosales habiten en las fosas abismales sigue siendo real. El calamar colosal, con sus ganchos rotatorios y su ferocidad primitiva, es solo el comienzo. Los océanos de nuestro planeta son más vastos y misteriosos que el espacio exterior. En sus profundidades más extremas, donde la presión aplasta cualquier forma de vida conocida, donde la oscuridad es tan absoluta que el concepto mismo de luz pierde significado. Allí, en esos abismos que desafían la imaginación humana, pueden existir criaturas inimaginables. El kraken de las leyendas nórdicas quizás no sea solo un mito nacido del terror de los marineros. Tal vez sea el eco de encuentros reales con criaturas que superan nuestros peores pesadillas. Los avances tecnológicos nos permiten explorar cada vez más profundo, pero cada nueva expedición revela que sabemos menos de lo que creíamos sobre nuestro propio planeta. Cada descubrimiento nos recuerda que la naturaleza supera constantemente los límites de nuestra imaginación. El calamar colosal, con sus 25 metros de terror puro, era impensable hace un siglo. ¿Qué otras criaturas colosales aguardan en las profundidades inexploradas? La próxima vez que contemples la vastedad del océano, recuerda esto: bajo esas aguas aparentemente tranquilas, se extiende un mundo más alien que otros planetas. Un reino donde las leyes de la supervivencia han creado monstruos que desafían nuestra comprensión. El kraken contra el calamar colosal no es solo una batalla entre el mito y la realidad. Es un recordatorio de que nuestro planeta guarda secretos que podrían cambiar nuestra percepción de la vida. En las profundidades más oscuras, donde ningún rayo de sol ha penetrado jamás, donde la presión convertiría nuestros cuerpos en polvo en fracciones de segundo. Allí, en ese reino de tinieblas eternas, los verdaderos monstruos esperan, y cuando finalmente los encontremos, descubriremos que nuestras leyendas más aterradoras eran solo pálidos reflejos de una realidad mucho más extraordinaria y terrorífica de lo que jamás imaginamos.